Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre una figura muy importante que debe aparecer en tu novela y es el narrador. Ojo, el narrador no es el escritor, ¿eh? El escritor escribe la historia, los diálogos, las descripciones, todo. Pero el narrador es una figura en la que el escritor se apoya, como si fuese otro personaje del cuento, para que nos cuente la historia. El narrador es quien te cuenta la historia. Ojo, el escritor escribe la historia, pero quien te la cuenta es el narrador. Es como si fuese un personaje más de tu historia. Fijaros en este ejemplo que os he puesto aquí abajo, ¿vale? Es un diálogo donde los personajes hablan, esto lo dice un personaje, esto lo dice otro personaje y a continuación, el narrador nos da más detalles, más explicaciones sobre lo que está ocurriendo, ¿vale? Dice un personaje, vaya, ¿sabes que solo las gatas son tricolor? Y dice el narrador, Charlatán la miró y negó levemente varias veces, indicando su disconformidad. Vale. Esto pertenece a un relato que escribí que estoy convirtiendo en una novela, ¿vale? De fantasía. Y para ponerte en contexto, pues es una bruja que viaja al futuro y se lleva a su gato Charlatán. Bueno, aquí dice la bruja, vaya, sabes que solo las gatas son tricolor y eso se lo dice a su gato. Pero su gato, que sabe que él es macho, muestra su disconformidad negando con la cabeza. Bueno, pues esto no podríamos saberlo si no hubiese un narrador que nos dé esa información complementaria a lo que están diciendo los personajes. Hasta ahí la importancia del narrador. Tengo que deciros que cuando hay un diálogo, sabéis que los diálogos empiezan siempre, van entre rayas de diálogo. ¿Veis esta raya larga que hay aquí? Vale, no es un guión, es una raya de diálogo. Vale, pues cuando se hace un diálogo se inicia siempre con una raya de diálogo. Esto aquí en este taller no lo vamos a ver. Seguramente en vuestros ejercicios yo os haré algunos comentarios, algunas anotaciones sobre este tema, pero esto se ve con detalle en el curso de escritura creativa que tenemos en la academia, que es más avanzado. Bueno, más avanzado, empieza también desde niveles iniciales, pero te lleva a un nivel más avanzado y está mucho más completo. Y se trata de forma extensa el tema de los diálogos, cómo escribir diálogos, porque tiene su propia forma de escribirse, ¿vale? Bueno, pues el narrador aquí interviene y nos ofrece muchísima información sobre las actitudes, las acciones, las emociones de los hablantes, de los que intervienen en los diálogos. Pero no solamente intervienen en los diálogos, también cuando se nos hacen descripciones o se nos introducen las historias, quien nos cuenta todo eso es el narrador. Y es muy importante, como verás después, que te atengas a las características de cada tipo diferente de narrador de los que existen para no meter la pata, porque no todos los narradores pueden contar las cosas del mismo modo. Cada tipo de narrador tiene una serie de virtudes o de potestades y nos puede contar un determinado número de cosas y otras cosas no nos las puede contar. Lo verás, lo entenderás mejor en la siguiente diapositiva. Tenemos muchas formas de contar la historia, de narrarla, y evidentemente, según la contemos de una forma o de otra, estaremos utilizando un tipo diferente de narrador. Hay varios, pero yo solamente te voy a mostrar dos, los dos más importantes, que además te va a bastar y los vas a entender enseguida, ¿vale? El que se llama narrador omnisciente. Fíjate en las imágenes, he puesto como una especie de dioses, de ángeles, de alguien que tiene aquí, que tiene muchísimas cosas en la cabeza, esta chica que parece que está en meditación porque tiene muchísimos conocimientos sobre todo y nos está contando la historia. Es muy importante que sepas que omnisciente significa que lo sabe todo, que tiene conocimientos sobre todo, ¿vale?
¿Qué significa esto a efectos de nuestra historia? ¿En qué importancia tiene? Pues porque mira, este narrador nos cuenta la historia, fíjate en el ejemplo que te he puesto aquí, ¿vale? Nos cuenta la historia, pero él sabe todo y nos lo puede contar todo. La bruja había decidido hibernar cansada de huir y de luchar contra ignorantes, y motivada por el deseo de ver qué maravillas deparaba el futuro, pero esto superaba todas sus expectativas a peor. Fíjate que el narrador lo que ha hecho aquí es contarnos incluso lo que piensa la bruja. ¿Por qué sabe lo que piensa la bruja? Pues porque el narrador omnisciente lo sabe todo. Sabe lo que piensan los personajes, sabe lo que ha pasado en el pasado, sabe lo que está pasando en el presente, sabe lo que va a pasar en el futuro y nos lo puede contar. Otra cosa es que tú como escritor decidas que nos lo cuente, porque a lo mejor si nos cuenta lo que va a pasar en el futuro, nos quita la intriga y ya pierde interés la historia. Entonces tendrás que utilizar este narrador con cuidado para que no anticipe cosas que tú no quieres que anticipe. ¿Vale? Este narrador es el... Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Hay dos personajes hablando, ¿vale? Está hablando Pepito con Juanito, ¿vale? Y entonces Pepito dice: hola, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Pero resulta que el narrador, que es omnisciente y lo sabe todo, nos dice: Pepito mintió para no quedar mal, pero en realidad Juanito le caía fatal. ¿Por qué sabe el narrador que se llevan mal o que le caen muy mal? Pues porque lo sabe todo y puede meterse dentro de la cabeza de todos los personajes y puede contarnos lo que piensan. Algo que no puede hacer el siguiente tipo de narrador que te voy a mostrar, y quiero mostrártelo ya para que veas la diferencia y lo entiendas un poquito mejor. Este tipo de narrador, el protagonista, es como si el mismo héroe de nuestra historia, el protagonista de nuestra historia, nos estuviese contando la historia. Es decir, nos está narrando lo que ocurre en primera persona, como si le estuviese sucediendo a él. Puede ser un personaje inventado o puedes ponerte tú de protagonista y contar algo que te ha pasado a ti. Si es algo que te ha pasado a ti y es verdad, lo que nos cuentes será verdad. Si es algo que te pones tú de protagonista pero es mentira porque es una historia inventada, lo que nos narres, aunque digas aquel día yo me sentía muy mal, pues eso no significa que tú te sintieses mal porque te lo estás inventando. Si estás hablando en primera persona, hablar en primera persona es cuando tú hablas yo, a mí me pasó, yo le dije. Eso es narrar en primera persona, y el narrador protagonista narra siempre en primera persona, ¿eh? El narrador omnisciente que vimos antes narra en tercera persona. En tercera persona significa decir: él se comió un donut, Pepito se comió un donut, entonces fue a caminar, dijo tal cosa, ¿vale? Y lo narra en tercera persona. En primera persona, dije tal cosa, dije que no me gustaba Juanita, yo qué sé, lo que fuese, ¿vale? Entonces, fíjate el ejemplo, antes de decir más cosas, fíjate el ejemplo, ¿vale? La cuerda era infinitamente larga. La agarré con una mano, la agarré yo con una mano. Eso es porque el protagonista nos está contando lo que estaba haciendo. Y miré hacia arriba. Tuve que apartarme la melena de la cara para poder ver algo. El techo estaba lejísimos. Mi profesora de gimnasia me observaba con el ceño fruncido. Fijaros, importante, ¿eh? Su profesora le observa y él se da cuenta de que está enfadada o molesta porque tiene el ceño fruncido, tiene aquí las arrugas de la frente. Pero como es un narrador protagonista, solo puede saber lo que piensa él, solo puede saber lo que ve, solo puede saber lo que oye, solo puede saber lo que ya ha aprendido de antes, pero no puede saber lo que piensa su profesora de gimnasia, porque el narrador protagonista no puede meterse en la cabeza de los demás personajes, no puede saber lo que está pensando su profesora de gimnasia, solo lo puede deducir porque tiene el ceño fruncido, la frente arrugada, entonces deduce que está enfadada, pero el narrador protagonista no podría decir esto que te voy a decir ahora, ¿vale?
el techo estaba... tuve que apartarme la melena de la cara para poder ver algo, lo narra en primera persona. El techo estaba lejísimos. Mi profesora de gimnasia me observaba y pensaba, no puede decir esto, y pensaba que yo era un pedazo de vago que no quería esforzarme y me iba a suspender, me iba a poner un 0 de nota y lo tenía clarísimo. Vale, pues todo esto no lo puede poner el narrador protagonista porque no puede meterse en la cabeza de los demás personajes. ¿Lo entiendes? En cambio sí podría decir, esto que pone aquí, mi profesora de gimnasia me observaba con el ceño fruncido. Estoy seguro, porque lo estoy deduciendo, porque es algo que yo estoy pensando, aunque luego no sé si es verdad o no, pero lo estoy pensando, estoy seguro de que mi profesora me iba a suspender. ¿Vale? ¿Lo entiendes un poquito la diferencia? En cambio, el narrador omnisciente sí podría decir, mi profesora me observaba con el ceño fruncido y estaba pensando en que yo era un vago y además en que la nota que me iba a poner era un 0. Vale, pues el narrador omnisciente sí lo puede decir, pero el narrador protagonista no lo puede decir. ¿Entiendes un poquito por dónde va? Y la tarea que te propongo para ver si has comprendido en qué consisten cada uno de estos dos narradores y si sabes ponerlo en acción, es que escribas un cuento. Descargarás esta plantilla, ahí te da todas las instrucciones, ¿vale? Y tienes que escribir un cuento, como mucho de una cara de folio, ¿vale? Si te pasas un poquito no pasa nada, pero tiene que ser cortito para que te acostumbres a ir al grano y a contar las cosas importantes sin ponerte a escribir y no decir nada, ¿vale? Entonces tiene que ser cortito, media cara de folio o como un poquito más si ves que te pasas no ocurre nada. Bueno, y lo que quiero es que ese cuento lo escribas primero en uno de los dos tipos de narradores. Me da igual cuál, el que tú prefieras. Narrador protagonista. Lo narras con un narrador protagonista. ¿Vale? Una vez que lo has hecho, tienes que escribir de nuevo el mismo cuento. Pero ahora lo vas a escribir utilizando un narrador omnisciente. Y tienes que ver las diferencias y si tienes que cambiar el cuento porque ahora al narrarlo con un tipo de narrador diferente tienes que cambiar alguna cosa, pues todo eso tienes que hacerlo. Al final, fíjate, cuando ya has escrito los dos cuentos, tienes que volver a esta tablita que te he puesto aquí. En esta tablita te hago una serie de preguntas para que reflexiones un poquito sobre los tipos de narradores. Y te pregunto que de las dos versiones del cuento que has escrito, ¿cuál te gusta más? Y te pregunto que por qué, qué tipo de narrador has utilizado en esa, por qué te ha gustado más esa versión del cuento. Te pregunto que ¿cuál te ha costado más escribir? ¿Cuál ha sido más fácil y cuál ha sido más difícil? ¿Por qué? ¿Por qué motivos ha sido más fácil o más difícil? Es una reflexión que te puede ayudar muchísimo para después cuando escribas tus historias que te decidas por un tipo de narrador o de otro. Estos dos, el narrador protagonista y el narrador omnisciente, son los más habituales en todas las historias que te puedes encontrar. Hay más tipos de narradores, pero estos dos son los más frecuentes y los más habituales.